Apreciado y querido profesor, pero parece que usted una vez recitó el poema de Satán y ahí le faltaron algunos versos. Sí, claro, estudiante, claro, querido estudiante, claro que sí. En el momento en que dice, pero mi pecho, el cual fue reprimido y se arrastró cuan serpiente, como víbora al acecho. Claro, claro, también faltaba esos versos, pero esos días así, porque de todas maneras eso está escrito. Y continuando con la respuesta a la pregunta que me hacen los estudiantes acerca de que si esa conversación entre el Marqués de Sade y el gran Maquiavelo está en algún libro. No, no, eso lo inventé yo en ese momento para unirlo perceptivamente con la cuestión del poema de Satán, para que tomara forma. Porque si estamos hablando de arte, ya vimos que el arte románico se extiende por Francia, España y otros países, y que estamos viendo de qué esto es románico, y entramos en arte, tendremos ya que ver la cuestión de la percepción y la sensación. Porque a través de así como de la lengua romance y de la lengua vulgar aparecen las formas artísticas del periodo de la Edad Media, en que los recuerdos de Roma aún perduran, se le ha llamado arte romántico o arte románico. Y esto tiene que ver con las lenguas derivadas del latín, que nosotros denominamos lenguas románicas o romances. Y por eso se analizan a través de los procesos y escuelas la cuestión de la técnica, para poder tener un interés nosotros en cuanto a ver qué es lo suficiente técnicamente y la construcción. Y en esto entran los estilos, y en esto entra el interés por la decoración clásica en las obras de arte, ya sea en cualquiera de sus ramas, en la profesión de la arquitectura o en la pintura y las cuestiones y la música y todas esas cuestiones, porque ya cuando vamos a los lienzos, ya nos vamos a enfrentar a colores, olores, sabores, objetos y sujetos. Y por eso tendríamos que analizar la cuestión perceptiva. Y la cuestión perceptiva nos está llevando a enfoques de lo que es la comprensión de la conducta humana. Porque así como entra en la escuela filosófica y psicológica en la cuestión para analizar el arte, a través de la percepción y el conocimiento que entra por el oído o el tacto o el olfato o cualquier forma en que sea el tacto cuando es escultura y la tocamos, entra y tiene que ver con la conducta humana. Una cuestión y una tarea para los psicólogos muy diferencista, porque consiste en analizar lo que consideran que son los mecanismos básicos de la conducta, y estos mecanismos son los del aprendizaje. Por eso la percepción, el pensamiento, las emociones, etcétera, son algunos de estas cuestiones consideradas por algunos psicólogos y filósofos que tiene que ver con el acto conductual, Ejemplo de eso podemos ver los procesos que creen que cada caso de conducta comprende potencialmente todos los procesos como aspecto, aunque solo uno puede ser estudiado cada vez. Y por eso es que nosotros vemos que cuando estamos viendo o estamos valorando una obra, nos vamos a enfrentar con objeto, sujeto, y la percepción a través de los sentidos, tacto. Allá entran emociones, sensaciones, olfato, colores, todas las cuestiones que tienen que ver también con rasgos, que nos indican cómo el organismo, sin necesidad de recurrir a hacer preguntas sobre la percepción, el aprendizaje, etcétera, se nos presenta fuera de nosotros un objeto en forma de arte, ya sea una pintura, una percepción por los oídos, como la música, por el tacto, como la escultura, y de ahí que podíamos analizar nosotros las diferentes texturas y cuestiones, olores, sabores, colores
arte a través de los diferentes clasificaciones del arte romántico, como fue el caso en Francia. Pero también lo tenemos en España, el arte romántico en España, por ejemplo. Bueno, sí, profesor, pero queremos que nos explique algo. ¿Cómo hace usted para haber aprendido tantas cosas? Si fue huérfano de estudios, como para que fuera su conocimiento guiado, viabilizado por alguien a través de una academia o algo así. Bueno, sencillo, porque cuando yo me di cuenta que era una carrera que nadie te la puede enseñar en una universidad, y cuando vi a Vargas Vila con quinto elemental, dije, tiene que haber un secreto o una clave para ser escritor. Y entonces encontramos que a través de la naturaleza del arte se pronuncian muchos hombres como Hipólito Taine. Encuentro precisamente algunas palabras de nuestro Nobel, que una vez dijo que escribir exigía leer bastante. Y empiezo a encontrar libros como por ejemplo Los Invictos, de un hombre que se puede decir fue maestro o que admiró mucho García Márquez, llamado William Faulkner. Y ese William Faulkner nos deja un libro llamado Los Invictos. Y en Los Invictos yo analizo cómo aquí está representada la literatura sudista, que se le llamó así, literatura sudista, porque aquí se describen los problemas de aquellos estados llenos de espiritualidad y que constituyeron la aristocracia norteamericana, por ejemplo, que derrotados en la guerra civil sostienen con dignidad un proceso de degeneración y luego remontado gracias a su extraordinaria vitalidad. Y por eso es que Los Invictos, obra de William Faulkner, es sudista y se llama sudista debido al sur, porque es una de las obras más representativas de este escritor, William Faulkner, y sus protagonistas simbolizaban certeramente la imagen de un sur vencido y deshecho por las fuerzas de la Unión. Y así nos encontramos como él empieza y escribe. Y entonces yo dije, no, para esta carrera solamente se necesita que leer bastante. Y entonces empecé a leer, aunque ya leía desde niño las Sagradas Escrituras. Y me encuentro con que en el primer capítulo hay una emboscada. Pero esa emboscada nos habla de la plaza fuerte de Vicksburg, que se encuentra a orillas del Mississippi y que fue ocupada por el general de la Confederación, o el general confederado Pemberton, que fue sitiada por un ejército unionista mandado por Grant, y capituló el 4 de julio de allá del siglo XIX, más exactamente en 1863, al cabo de 45 días de asedio, en el año de 1863. Viene siendo entonces a finales del siglo XVII para el XVIII. Y así nos vamos nutriendo y podemos llegar a tener lo que yo hoy en día mucho llama la atención, que porque sé estas cosas, como dicen ustedes, pero es por la lectura, y que mucha gente dice que para escribir necesitamos leer bastante. Por lo tanto, podemos decir que hablando de arte, y este arte románico se presenta en España. Y se presenta en España porque las escuelas románicas españolas se desarrollan únicamente en territorios del norte de la península. Y al estar en el norte de la península, podemos ver prácticamente que hay regiones del sur que tienen que ver con la reconquista, que no expulsó a los árabes hasta mediados del siglo XIII. Y por eso que en el noroeste, en el pequeño reino de Asturias, se había formado desde los tiempos de los sucesores de Pelayo una escuela local de tradición visigoda, por lo que queda cerca de la capital, o sea, cerca de Oviedo, que era la capital de la monarquía asturiana. Y esos edificios, sus primeros reyes, descubren que más iniciadores
son de un nuevo estado y fueron continuadores de la antigua civilización y de la vieja cultura visigoda, que habían encontrado su póster refugio en la montaña de Asturias. Y así se explica que los austarianos construyeran más y más sólidamente de lo que en Occidente era común en aquel tiempo. Por eso es que aparece el siglo VIII y los reyes de la monarquía austariana de Oviedo construyeron edificios de piedra y abovedados, cosa rara en el resto de Europa. Muchas de estas construcciones han desaparecido, pero los que se conservan son bastante bellas para merecer su estudio, y así las diferentes obras pictóricas y escultóricas. Por ejemplo, encontramos un medallón ornamental que refleja y que se encuentran en salas superiores de Santa María de Naranco, en Oviedo, y es una bractea. Se encuentran obras pictóricas y obras hechas por el arte constructivo de fachada de iglesias como la de San Miguel de Liño, en las cercanías también de Oviedo. Y así por el estilo, vemos como en la España también el arte románico se extiende y llega al Monte Naranco, que domina la ciudad, donde son venerables muchas obras del siglo IX. En Naranco también se encuentran obras como una capilla palatina dedicada a San Miguel. Hay obras que son trasladadas a la capital del nuevo reino de Asturias y aquella porción de la Veracruz, que se instaló en capilla aparte. Por lo tanto, toda la belleza del arte ha llegado hasta nosotros en buen estado. Y por eso, querido estudiante, cuando estamos viendo esto de lo románico, el arte románico en las diferentes cuestiones para llegar al gótico, vemos que así en España floreció estas obras en todos los aspectos literarios, pictóricos y de la construcción arquitectónica. Y no me queda más que decirle, queridos estudiantes, que haciendo los diferentes análisis donde entra la parte perceptiva, entra el subconsciente, el inconsciente, ya tenemos que tener una comprensión también de la conducta humana para poder entender a un artista cuando a través del color, el olor, el olfato, el tacto nos dan una obra de arte y entenderlo en su momento histórico, que es indispensable y no se puede desprender la obra de arte del pensamiento de su autor como producto de una sociedad dada en un determinado momento. Y así podemos ir encontrando poco a poco cómo entra lo que conocimos como la producción de la obra de arte. Después de haber examinado ante vosotros yo la naturaleza de la obra de arte, para así poder estudiar la ley de su producción, y esta ley puede a primera vista expresarse así: la obra de arte es determinada por un conjunto que es el estado general del espíritu y de las costumbres circundantes que circundan, y de la cual es producto en cuanto al arte social un pintor, un escritor, un músico. Y así, queridos estudiantes, podemos ir dándole un poco a esta clase de historia del arte en cuanto a lo románico, para más adelante ir entrando ya a verlo en la cuestión gótica, la historia del arte. Y que aquí hay muchas influencias fuera de Inglaterra, que la dio Locke, por ejemplo, y también como Montesquieu logra la división de poderes. Si exceptuamos pues a Rousseau, que ha sido considerado como el padre de la democracia moderna, para poder entender bien estos pensadores y poder entender a ese Locke
que tiene que ver con la cultura y la política francesa, y ver a Luc de Montesquieu en el liberalismo político, y que cada uno de ellos van dejando obras de arte. Por ejemplo, pinten la bandera de Colombia, pinten el escudo, pinten, y salen los pintores del 20 de julio y otros en la gesta de 1819 en el pantano de Boyacá. Hasta hace poco, creo que Guarena hizo una cantidad en la catedral de Barranquilla, una cantidad de jinetes que fueron la artillería y caballería que logra vencer en el pantano de Vargas. Continuaremos en la próxima clase para entender esto del arte y la sociedad, el arte y la perfección, el arte en cuanto a la psicología de la creación artística, para poder entender a los escritores, a los poetas, que no son locos ni son nada, sino son hombres producto de una sociedad determinada, y por eso es que un Marqués de Sade y un Maquiavelo hablaron y escribieron así, porque pintaban a los hombres de aquellas sociedades. Nos vemos en la próxima para poder entender y seguir entendiendo al profesor Ferreira. Y voy a ver si encuentro ahí otros versos más en alguna libreta de El Gran Poema.